Pero quien ya está aquí y no sé si llegó volando de algún lugar o no, pero ya se encuentra aquí con nosotras y con nosotros, Mónica Cerbrón. Por cierto, Mónica, aprovecho además de darte los buenos días. A veces leo que te ponen con Cervón y a veces con Cerbrón. ¿Cuál es el correcto? Buenos días. Hola Ay, Ernesto, buenos días. Ay, no sé si me escuchan bien. te Sí, escuchamos perfectamente. sí, el apellido es Cervón. Ajá, Cervón, sin la R. Ok, Cervón. muy Sí, bien. sí, la R antes de la B, Cervón. Ok, Muchas pues gracias por la invitación, Ernesto. gracias a ti, Mónica, por estar aquí con nosotras. Y nosotros, otra nota, tenía que ser Pop Lab, otra extraordinaria nota, aunque el tema no necesariamente son temas que nos gusta escuchar. En Aguascalientes, desapariciones crecen 78% y falla coordinación entre Fiscalía y Comisión Local de Búsqueda. Tremendo dato, Mónica. Cuéntanos. Así es, Ernesto. Pues bueno, como lo hemos estado platicando también en este espacio de ustedes, cómo la estrategia de seguridad en Aguascalientes pues ha ido mostrando fallas, algunas grietas, ¿no? Que han pues ocasionado el incremento en algunas cifras que tienen que ver con temas de violencia como homicidios, lesiones, el uso de arma de fuego. También han aumentado cifras de extorsiones, de fraudes. Y bueno, pues esta semana, la semana pasada más bien, lo que hicimos en PopLab fue revisar justamente el tema de las desapariciones. Es un tema que yo cubro en la región, no solamente en Aguascalientes, sino en la región. Y bueno, si bien Aguascalientes es uno de los estados en el país con menores cifras de desaparición, pues evidentemente no es la excepción. Y lo que encontramos, pues nos pareció muy grave porque si nosotros comparamos, lo que hicimos fue comparar del 1 de enero al 15 de julio de 2022, de 2023 y de 2024, un poco para ver si había pues algún movimiento en las cifras, y lo que descubrimos pues es que hay un incremento del 78%, mientras en 2022 en ese periodo se registraron 6 desapariciones y en 2023 se registraron 22. Para este periodo de 2024 van 100 desapariciones, lo cual pues es un incremento importante. La mayor parte de las personas desaparecidas son hombres jóvenes en edad productiva, un dato que es muy parecido, por ejemplo, al perfil de desaparición en Zacatecas. Y en el caso de las mujeres, pues son mujeres jóvenes que van de los 10 años a los 29, que son, digamos, los casos menores, ¿no? Y bueno, pues platicamos con la comisionada local de búsqueda, con Violeta Sabás. Ella es una exactivista muy reconocida acá en Aguascalientes, que fue nombrada en noviembre de 2023 como comisionada local de búsqueda. Y lo que ella nos decía es que, bueno, por un lado, la anterior gestión de la comisión local de búsqueda, era titulada por un panista sin experiencia, por Juan Antonio Hernández Organista, un hombre pues que nunca había estado en un área de búsqueda, que no tenía en su perfil pues ningún tipo de experiencia y que nunca fue aceptado por los colectivos. Y que bueno, pues la comisión en el sexenio del panista Martín Orozco, la Comisión Estatal de Búsqueda pues era más bien utilizada como para poner ahí cuadros partidistas o cuadros políticos, ¿no? Realmente no tenía como el peso que tenía que tener. Y bueno, la comisionada nos decía que antes pues no se hacían los registros como tenían que ser, ¿no? Ella dice que solo se registraban a las personas cuando eran localizadas, y que bueno, pues el hecho de ir registrándolas como debe ser, pues ha incrementado las cifras, por un lado, pero por otro, sí decía, pues no podemos negar, ¿no? No podemos tampoco decir que no ha aumentado la problemática, pues es un tema que está golpeando en todo el país y que pues evidentemente Aguascalientes no es la excepción. Y bueno, lo que también platicábamos con ella es que pues el perfil de desaparición de las personas que son localizadas, hay que decir que en Aguascalientes sí se localiza a un gran porcentaje de personas, más o menos el 80%. Estas 100 de las que hablo son las que permanecen desaparecidas, pero en ese lapso pues han sido más de 300. Más o menos el promedio anual son de 600, 700 reportes de desaparición en el estado. Y lo que ella me decía es que, bueno, los hombres tienen que ver con un consumo problemático de sustancias, y las mujeres en todos los casos con un tema de violencia familiar en sus hogares.
Y bueno, lo que platicábamos y lo que no solamente ella me decía, sino también los dos colectivos de búsqueda que hay en el estado, es que pues hay una falta de coordinación entre la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas y la Comisión Local de Búsqueda. De hecho, la comisionada me decía que pues tienen parado ahí la firma de un convenio de colaboración, porque bueno, si la Fiscalía digamos, avanzan las búsquedas, pues la comisión, aunque lo haga, pues tampoco puede ni tiene todas las herramientas, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años se han localizado varias fosas clandestinas en Aguascalientes, cosa que no era tan común. Hay más, se han localizado desde 2007 más de 40 fosas clandestinas en este estado, algunas de manera reciente el año pasado en los municipios norteños, algunos que colindan con Zacatecas, y bueno, también los municipios donde se registra mayor número de desapariciones son también los municipios donde ha habido casos de violencia de alto impacto como Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, que son dos municipios que pues están sobre la carretera 45 Norte, que es la que conecta pues con el norte del país, ¿no? Y bueno, pues esta falta de coordinación entre la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda, pues evidentemente retrasa no solamente las búsquedas de las personas que están actualmente desapareciendo, sino las desapariciones de larga data, ¿no? Aquellas personas que están desaparecidas desde hace ya varios años. Tenemos más o menos unas 400 personas que, bueno, pues no han sido localizadas ya desde hace varios años, ¿no? Y lo que buscan los colectivos, pues es no solamente que mejoren las búsquedas de las personas que desaparecen ahora, pues de desapariciones recientes, sino que también, pues, reactiven la búsqueda de las personas que tienen años desaparecidas. Ya. Gracias, Mónica. Mónica, a ver si algunas partes que quisiera también entender. Em, y para la audiencia que nos está escuchando, que te está escuchando, y mire, cuando se habla de la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿cómo está integrada? Es decir, el ramo es federal de la Comisión Estatal de Búsqueda, es decir, quien subsidia a la Comisión Estatal de Búsqueda es a través del gobierno federal, a través de esta distribución que hace la Comisión Nacional de Búsqueda, que asigna un recurso a esta Comisión Estatal de Búsqueda. Y esta Comisión Estatal de Búsqueda, me corrige si, porque creo que en algunos estados luego no funcionaba así. Esta Comisión Estatal de Búsqueda se articula o debe articularse con la Fiscalía, que es estatal, la Fiscalía Estatal, en este caso del Estado de Aguascalientes. Aquí es la Fiscalía Estatal no llega a un acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda. ¿Y por qué no llega? ¿Qué es lo que impide? Porque estoy leyendo que es desde mayo que está Ujú. parada este convenio de colaboración. ¿Qué es lo que impide que se firme este convenio de colaboración? Porque aquí lo que sabemos es que cada mes que pasa, pues no es solamente un mes que se pierde, sino cada mes se puede traducir en un año de retraso en lo que toca a las búsquedas, porque las fechas son importantes. ¿Cómo es esta parte, Mónica? Sí, bueno, nada más mencionar, Ernesto, que ciertamente bueno, las comisiones locales de búsqueda en varias entidades, en Aguascalientes ese es el caso, dependen de la Secretaría de Gobierno estatal y efectivamente reciben un porcentaje de financiamiento de la Federación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y el otro porcentaje es un porcentaje estatal. Y pues de acuerdo con la ley general en materia de desaparición, las comisiones estatales de búsqueda deben trabajar en conjunto con las fiscalías, ¿no? Digamos, las comisiones estatales de búsqueda son creadas a petición de los colectivos, es una exigencia que durante muchos años hicieron los diversos colectivos de búsqueda de familiares que hay en el país. Y son creadas para la búsqueda de personas, para generar rutas de búsqueda, para, digamos, hacer como todo el protocolo que se tiene que realizar cuando una persona es reportada como desaparecida. Sin embargo, pues la fiscalía, digamos que es la dependencia que tiene las herramientas necesarias pues para hacer todas las búsquedas. Por ejemplo, si van a buscar en campo, como lo hacen muchas madres buscadoras en el país,
estas búsquedas tienen que estar acompañadas pues por ministerios públicos y por personal forense de las fiscalías, pues para poder recoger indicios en caso de que se encuentren, ¿no? Entonces, digamos, siempre las comisiones locales de búsqueda tienen que ir, su trabajo tiene que ir enlazado con las fiscalías especializadas en temas de desaparición. Eso no se ha logrado, ha sido también un problema que se ha registrado a nivel nacional. La Comisión Nacional de Búsqueda pues tuvo también sus encontronazos con la Fiscalía General de la República y lo mismo ha sucedido en las comisiones locales. Lo que pasa en Aguascalientes es que, bueno, lo que dice la comisionada estatal de búsqueda es que pues la Fiscalía no, digamos, no se ha abierto al diálogo, ¿no? Que no hay como una ventana de diálogo con ellos, ni con el fiscal ni con la fiscal especializada, que se detuvo pues esta negociación. Ella esperaba que este mes de julio se pudiera reactivar. Y bueno, sí decir, la fiscalía pues casi no habla de los temas de desaparición. La nueva comisionada que viene desde el activismo, pues fue una persona que durante varios años pues estuvo señalando las eficiencias en el trabajo de la fiscalía. Entonces, bueno, también pues, pudiera ser esa parte en la que pues todavía no han logrado como limar esas asperezas. Sin embargo, bueno, pues también el tema de la desaparición es que no está en ninguna parte del discurso político en Aguascalientes, ¿no? No habla de ese tema la gobernadora, no habla el secretario de Seguridad Pública Estatal, no habla el fiscal estatal de las desapariciones. Y antes, pues la comisión, como les decía, era usada como para poner cuadros panistas. De hecho, el segundo a cargo de la comisión, el titular o el coordinador de búsqueda, que digamos es la segunda persona más importante en el organigrama, pues era un panista, un asesor de gobierno que no tenía absolutamente ninguna experiencia en el cargo, que estuvo 8 meses al menos argumentando una incapacidad. No se presentaba a trabajar y seguía recibiendo su sueldo, un sueldo superior más o menos de 40,000 pesos al mes. Y era pues literalmente un aviador, ¿no? Entonces, bueno, los colectivos lo que querían pues es que esta Comisión Estatal de Búsqueda se limpiara. Por ejemplo, este personaje pues salió apenas en mayo, apenas este pasado mes de mayo dejó de elaborar en la comisión y se está buscando a un coordinador de búsqueda. Entiendo que ya tenían el perfil, pero bueno, la fiscalía pues no ha tenido como este diálogo. Esto es algo que ven en el Consejo Ciudadano de Búsqueda y que ven los colectivos y que incluso, como decía la comisionada, lo ha mencionado. Y otra cosa que es importante es que no todos los reportes llegan a la Comisión Estatal de Búsqueda, no todos los reportes de desaparición. Hay algunos que llegan directamente con la fiscalía, sobre todo, de acuerdo con la comisionada, los que tienen que ver con delitos relacionados con pues grupos del crimen organizado, ¿no? Como secuestro, privación ilegal de la libertad, es decir, con casos que las mismas familias pues ya saben y tienen mucho más ligado a un cártel o a un grupo delincuencial. Estos casos generalmente llegan directamente a la fiscalía especializada. Entonces, bueno, con esta nota lo que buscamos también es pues poner en la mesa y visibilizar esta falta de coordinación y un poco pues animar al diálogo entre la Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda, pues para poder articular mejor las búsquedas, la búsqueda de personas y poder también crear junto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues programas de prevención, ¿no? Porque digamos que eso es lo importante, pues que no solamente se esté buscando a las personas desaparecidas, sino que también hay estrategias de seguridad para evitar que más personas desaparezcan, ¿no? O sea, digamos, tiene que ser un programa integral y eso no está sucediendo, no ha habido como ninguna voz de las otras dependencias, pues hablando sobre la problemática, ¿no? Por eso, pues era importante para nosotros en PopLab ponerlo en la mesa y decir, esto está pasando, hay una falta de diálogo, hay una falta de coordinación, no sabemos, la fiscalía pues no ha hablado sobre el tema. No sabemos por qué no ha firmado este convenio con la Comisión Estatal de Búsqueda, pero sí sabemos pues que no hay diálogo y que eso pues está ocasionando pues problemas, ¿no? En la búsqueda de personas. Vaya que sí está ocasionando problemas. Mónica Cervón, antes de terminar la entrevista, te haría una última pregunta. Con respecto de la comisionada local o estatal de búsqueda, decías que en los datos, en la entrevista que ella daba, además del incremento, el motivo de por qué se había incrementado las desapariciones. En el caso de los hombres, se habla por estar involucrados en cuestión de sustancias
prohibidas, y en el caso de mujeres se hablaba muchísimo por conflictos intrafamiliares. Me corrige si entendí algo mal ahí. Y eso lo contrasto también con el número de fosas clandestinas que han estado apareciendo. Es decir, que yo podría asociar la desaparición de personas por cuestiones de cárteles o el crimen organizado que opera, y que esa es una práctica común, y que en la mayoría de los casos de las desapariciones en el país en general tiene que ver con estos cárteles. Pero también hay desapariciones forzosas, en fin, hay un poco de todo. En este caso, hay un incremento en el número de fosas, del hallazgo de fosas clandestinas, pero la desaparición, por ejemplo, en el caso de mujeres, que es en la mayoría de los casos, estoy entendiendo, por conflictos intrafamiliares, no tendrían ellas que estar en este cuadro de las fosas clandestinas. No sé si me alcanzo a explicar bien en esa parte. Sí, la mayoría de las personas que se localizan o de los cuerpos que se han localizado en las fosas corresponden a hombres. No, no, también ha habido mujeres en los menores casos, pues, pero la mayoría son hombres. El perfil del que nos hablaba la comisionada, y que digo, también es un perfil que se puede revisar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es de hombres en edad productiva. Y ella lo que nos decía, bueno, muchos tienen que ver con el consumo problemático de sustancias, que a veces ellos mismos se internan en algún centro de rehabilitación sin avisarle a sus familias, otras veces pues por problemas de consumo un poco pierden como el norte, pues, ¿no? Y se pierden. Y en otras ocasiones sí tiene que ver con un tema ligado directamente a los grupos del crimen organizado, ¿no? Es decir, personas que son desaparecidas para distintos o por distintos motivos. Una integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda nos decía que ellos creían que también había un tema de reclutamiento forzado, que digamos ese es uno de los principales móviles, por ejemplo, en Zacatecas para la desaparición. Acá lo ve el Consejo Ciudadano, pensaba o creo, sospecha, pues que tiene que ver también con un tema de reclutamiento, pero bueno, la comisionada lo que nos decía es, a nosotros sí nos llega más o menos en promedio un caso al mes que tiene que ver con grupos del crimen organizado, pero esos casos la mayoría de esos casos llegan directamente a la fiscalía. Y en el caso de las mujeres, son mujeres muy jóvenes, de 10 a 29 años, ¿no? Muchas, pues niñas. Ella me comentaba justo de una niña de 13 años que el pasado fin de semana fue localizada en Jalisco, pero pues que huyó de su casa por motivos de violencia. Y lo que ella decía es que, bueno, en el caso de las mujeres, ella decía, en todos los casos, puedo decirlo, tiene que ver con un tema de violencia familiar, o sea, que son víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares y por eso desaparecen, ¿no? Pero la mayoría de las personas que no se han localizado, o sea, las que permanecen desaparecidas son hombres en edad productiva, ¿no? Y bueno, el tema de las fosas, pues que el año pasado y en 2022 se localizaron algunas de esas fosas en los municipios norteños del estado. La mayoría de los cuerpos localizados ahí pues eran de hombres jóvenes, ¿no? Que digamos, este es el perfil que repito, vemos en varias partes del país, como los hombres jóvenes, en algunos estados con profesiones específicas son víctimas de desaparición. En Aguascalientes eso todavía no está tan delineado, pero bueno, sí hay sospechas de esto. Y la otra cosa importante que decir, Ernesto, es que en varios casos, hay un caso este año que, bueno, no se ha resuelto, de dos jóvenes que desaparecieron en la carretera, bueno, en Mechoacanejo, que es un municipio de Jalisco, colindante con Aguascalientes, porque hay muchos casos de desaparición en este estado que tiene que ver con el traslado hacia Zacatecas o hacia Jalisco, y desaparecen en los municipios cercanos. Entonces, en esos casos es muy complicada la búsqueda porque tienen que ponerse de acuerdo los estados, cosa que es muy tardado y es muy complicado. Y bueno, pues también las familias, pues se les complica claramente viajar a otra entidad donde no conocen a nadie, pues a buscar. Ese también es una digamos, los casos frecuentes que tenemos en el estado, sobre todo con las desapariciones de larga data.
¿no? Tenemos desapariciones de larga data, pues justamente en los trayectos, ¿no? Porque, bueno, las carreteras en esta zona del país, pues son peligrosas. Entonces, digamos que ese es el perfil que tenemos ahora y que es el que platicamos con la comisionada local. Ya, pues Mónica Cervón, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Y mire, este es el trabajo que se hace en campo y de manera documental de periodistas que están luego en situaciones más difíciles, que están en el interior de la República Mexicana y que siempre vamos a agradecer este tipo de trabajo periodístico y particularmente también el rigor, que ese es otro de los temas que acá en Momentum intentamos darle mucho énfasis, es decir, no subir la nota hasta un punto que se falsea mucha información, como esto que se filtraba de Chiapas, de que si 200 muertos y, y no, no es el caso. Acá lo que usted puede ver es información muy concreta, casos específicos y situaciones específicas donde se levanta directamente el testimonio de las personas afectadas o involucradas en el quehacer que les habita en el día a día, en este caso, ahí en el estado de Aguascalientes y en el trabajo que hace periodistas como Mónica Cervón. Mónica, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Ernesto, muchísimas gracias siempre por el espacio y por visibilizar estos temas locales. Un abrazo de regreso. Gracias.